Y dice así: algunas veces la leyenda de los tres lobos solitarios y abuelo árbol. ¿Sí? Así lo voy a poner, abuelo árbol. Quizás tenga otro nombre, pero lo voy a poner abuelo árbol. Estos tres lobos, cuando la luna emergía en su máximo punto energético, los transformaba en bestias, tanto que mataban, degollaban y hacían daño incluso a los seres que más amaban. Destrozaban aldeas, hacían cosas horrendas y horribles. Cuando la luna se iba, automáticamente ellos volvían a ser lo que eran: tres nobles lobos. Y aullaban porque sentían el dolor y eran conscientes de lo que habían cometido, del daño y del derramamiento de sangre, porque eran como bestias. Cuando la luna salía, los transformaba su cuerpo como Hulk, 4 o 5 veces más grande. Iban a atormentar, matar, violar mujeres, niños. Y cuando automáticamente la luna se desvanecía, se volvían a ser lobos tranquilos y amables. Entonces ellos estaban muy tristes y desamparados, caminando cada uno por su lado, y cada uno, yo le pongo tres lobos, pero en realidad no eran lobos. Alguno era un lobo y otro tipo de animal, ¿no? Pero vamos a ponerlo en lobo para no hacerlo tan largo. Ya lo contaré alguna vez con una manera más expansible, una manera más prolongada. Alguna vez ellos se juntaron porque la vida los unió, y entre tristeza los tres lobos o los tres animales se juntaron y lloraron juntos, porque habían sido expulsados de sus aldeas y de sus naciones por su comportamiento, por no controlar lo que era. Algún día iba caminando el gran abuelo y tocaba una gran flauta, y esa flauta ramificaba en su corazón y les hacía tener un sentimiento que ellos añoraban, tanto que a lo lejos comenzaban a perseguirse al abuelo, y el abuelo los botaba, pero ellos así, entre agachadas y por riscos, los perseguía al abuelo, tanto que el abuelo se los llevó. El abuelo sabía que estaban malditos, pero el abuelo enfrentó esa situación, les llegó a tener mucho cariño. Y cuando se transformaron por primera vez, el abuelo cantó con más amor y con más fuerza, ¿no? El abuelo cantó, tocó y sopló, ¿sí? Con más fuerza. Y el abuelo quizás no pudo evitar que se transformen de una manera agresiva, pero sí pudo calmar y equilibrar la bestialidad que ellos ejercían cuando se transformaban. Llegó un punto que los domó con su música y los hizo retransformarse a su estado natural, y ellos estaban muy agradecidos con el abuelo. Un día el abuelo sufrió un accidente y el abuelo murió, y ellos aullaron, dice que por toda una eternidad, porque sintieron la desolación, el abandono y el vacío, porque el gran abuelo ya no estaba para cantarles como el niño encudo, como mamá canta a su niño cuando el niño llora. Ya no estaba, y lloraban porque no tenía quien los defienda, y tenían miedo a volver a transformarse y a cometer los mismos errores que antes habían cometido. Tenían mucho miedo de que vuelvan a transformarse de una manera negativa. Y llegó el momento de la prueba final. La luna salió otra vez con una expansión. Corrieron y quisieron escapar, pero la luna los alcanzó, su reflejo, su magnetismo, y los transformó. No pudieron evitar sentir otra vez lo que era.
no pudieron evitar cometer otra vez de los excesos. Trataron de controlarse, pero no pudieron. Y sufrieron mucho otra vez. Uno de ellos trató de quitarse la vida, pero sus otros hermanos, porque ya hermandaron, simplemente lo abrazaron y escaparon, porque iban escapando de un lugar a otro, porque las naciones les tenían miedo a su transformación, porque esa transformación les hacía cometer errores. Y lloraban y lloraban. Y cuando se iban a transformar por segunda vez y le tenían miedo y huían, automáticamente el alma del abuelo volvió y les dijo a ellos en su cabeza: escuchen la canción en su corazón. Escuchen la canción en su corazón. Son sus recuerdos dolorosos los que les hacen transformarse en aquello que no han hecho consciente. Escuchen la canción en su corazón. Y cuando la luna vino, ellos escucharon y recordaron la canción. Les hizo decir, esa canción les hace recordar buenos momentos. Y va a evitar que renazcan los malos momentos. Y esa canción los ayudó a ellos a controlar lo que era. Uno más que otros logró controlarlo. A uno le costó más. Lo controla, pero no puede. Es difícil. Porque su memoria es mucho más fuerte que los otros. Su maldición es mucho más grande que los otros. Uno de ellos es Caligastía. Y está infectado. Lo infectó este ser cuando él vino a redimir y lo obligó a cometer errores y excesos cuando él ya había redimido en gran parte o depurado en gran parte muchas cosas que él había causado. Él en su origen o en su experiencia cometió muchos errores. Y en una vida había logrado depurar más del 50% de lo que había hecho. Pero en esa misma vida, en el final de esa misma vida, lo que creó, lo que hizo, fue aumentar o dobletear. O sea, para que ustedes me entiendan, vino a experimentar 50 vidas y en 50 vidas, todos los daños que hizo, en una vida lo había logrado bajar al más del 50%. Y cuando todo iba bien, muy bien, y el final se venía prometedor, automáticamente le abrieron la memoria de la infección, lo infectaron nuevamente y cometió los grandes errores. Tanto que esa parte que cometió en el final fue tan fuerte lo que hizo que aumentó totalmente. Todo, se fue abajo todo lo que hizo. Y fue por la infección. Y esa infección la provocó alguien, la causó alguien. Según lo que tengo entendido, es que el antídoto se lo están suministrando, porque no fue él quien ocasionó, sino fue la persona o el ser quien lo infectó. Y quien lo infectó fue alguien que bajo un tratado, un pacto en el pasado, le hizo cumplir o obligar la deuda kármica. Deuda kármica igual no es igual a karma. Es que tú en tus vidas, por los favores que yo te hice, estás endeudado conmigo, por lo tanto me debes un pago. Ese pago me lo tienes que pagar con karma. Por lo tanto,
para pagarme tu deuda, viene la palabra deuda kármica, tienes que generar una situación que me cree un karma elevado. Como no estaba en una situación de toma de conciencia, no quería ser más que ese lobo atormentador cuando se transformaba. Por lo tanto, no lo quiso cumplir y lo obligaron a cumplir con el contrato. Lo infectaron y comenzó a cometer los grandes errores en algo que se llamaba Segunda Guerra Mundial, Himmler.